Palabra de vida para un nuevo día. Con el Padre Rubén Darío Bedoya. Martes 2 de agosto del 2022. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Este es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro de la palabra de vida para un nuevo día. El Evangelio de hoy es un Evangelio un poco extenso. Tiene un montón de episodios que cada uno deberíamos de meditarlos, pero por el tiempo vamos a quedarnos simplemente en algunos hechos importantes. No con esto quiero decir que todo el Evangelio no es importante, no, sino que nos va a llevar a una meditación un poco más profunda para poder entender todo lo que ha ocurrido desde ayer, como el Evangelio lo dice, y así inicia el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él oraba. Particularmente, mis queridos hermanos y hermanas, siempre me ha llamado a mí la atención que Jesús ora, que Jesús siente la necesidad de estar en comunicación con su Padre. Y el Evangelio siempre nos va a nosotros a mostrar a un Jesús que ora antes y después, antes de un acontecimiento. Lo escuchábamos el día de ayer en el Evangelio, antes de la multiplicación de los panes. Jesús oró al Padre. Y una vez que sucede todo este acontecimiento, Jesús vuelve a orar. Y entonces deberíamos nosotros hacer un examen de conciencia ante esto que el Evangelio nos dice, que Jesús ora. Y Jesús, siendo Dios, no olvidemos que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y lo encontramos siempre a Jesús orando, a un Jesús que siente la necesidad de estar en comunicación con su Padre Celestial. Y entonces, cuando digo que nosotros deberíamos hacernos un examen de conciencia sobre ese tema, valdría la pena que nos preguntáramos cuándo y por qué oramos. Porque muchas veces nuestra oración es más para cosas inmediatas. Estamos en apuros, tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos una gran lista de cosas que están ahí a punto de explotar, y entonces necesitamos un milagro, un acontecimiento grandísimo,
Y entonces es ahí donde nosotros oramos. Es ahí donde nosotros buscamos a Dios, es ahí donde empezamos a hacer promesas que nunca vamos a cumplir. Por si acaso hago un pequeño paréntesis, y valdría la pena también que nos preguntáramos al respecto de todas esas promesas que nosotros le hemos ofrecido a Dios en reparación o en ofrenda por el regalo, ese milagro que Él ha hecho en nosotros, si verdaderamente le hemos cumplido todo lo que le hemos ofrecido a Dios. Cierro el paréntesis. Entonces, en esta parte primera del Evangelio, encontramos a un Jesús que ora y que nos llama la atención a cada uno de nosotros sobre su oración constante. Primera cosa. Segunda cosa, Jesús, como se había quedado orando, los discípulos habían avanzado en la barca y Jesús se adelanta caminando sobre el agua. Pedro, ante este acontecimiento, los discípulos gritan, pero Pedro, como para, no sé, quizás para alimentar un poco su soberbia o sencillamente para colocarle a Jesús una prueba, le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, mándame ir a ti. Y Jesús le dice: ven. Es decir, desafiando todas las normas y leyes de gravedad. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Esto es la ley de la gravedad, no se puede. Pero Jesús le dice: ven, y Pedro empieza a caminar. Pero llega un momento donde el viento, que está contrario, varias veces lo dice el Evangelio, que la barquita está casi ahí intentando sobrevivir porque el viento es fuerte y ataca las olas sobre la barca. Esta inseguridad también hace que Pedro empiece a hundirse. Queridos hermanos y hermanas, si nosotros unimos la falta de oración ante la turbulencia de la vida, pues es fácil que nosotros en algún momento nos hundamos. Tranquilamente podríamos asegurar, Jesús es Dios indudablemente, pero Jesús es una persona orante y esta oración es la que le hace fuerte. Pedro toda la noche se había quedado era durmiendo o haciendo cualquier otra cosa, pero encontramos a un Pedro débil que por eso es que se hunde. Por eso, mis queridos hijos e hijas, que esta palabra que hoy el Señor nos ha dirigido nos lleve a nosotros a sentirnos fuerte en la oración, para que cuando la turbulencia de la vida nos quiera atrapar, seamos lo suficientemente fuertes. Que Dios te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.